Y en esta ocasión, como día miércoles, tenemos a nuestro querido Pastor Boris, quien nos va a compartir entonces hoy esa palabra, esa enseñanza. Así es que atendamos, pongamos nuestros oídos ahí en dirección, que el Espíritu del Señor que mora en sus hijos, nos dé oídos para oír y un corazón también para entender esta palabra. Pastor. Amén. Amén. Pues. Días atrás compartimos la palabra acerca de yo soy la puerta de las ovejas. Uh-huh. En la presentación que el Señor hace de sí mismo, cómo se revela a su pueblo, cómo se revela a nosotros. Qué bueno es conocer al Señor. Uno de nuestros propósitos es conocer al Señor. Y el Señor se presenta Él mismo, así que Él desea hacerse conocer. No está jugando a las escondidas, Él se presenta. Y lo decíamos que el Señor en los 7 yo soy hay más, pero se establecen estos 7 ahí en Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Y ahora vamos con este otro. Yo soy el buen pastor. Qué hermoso. Yo soy el buen pastor. Si tienes ahí, me ayudas por favor, hermana María Soledad, y los que estén en casita pueden anotar y pueden buscar también ahí en Juan, en el capítulo 10, versos 11 al 14. Juan capítulo 10. 11 al 14. 11 al 14, y esta palabra del Señor dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Hasta qué versículo, pastor, perdón? Sí, hasta ahí al 14. Ya. Hasta el 14, ya. Yo soy el buen pastor. La verdad que cuando uno estudia la Escritura, encontramos una cantidad gigantesca de nombres del Señor. ¿Se recuerda de algún otro nombre de Jesús? A ver. ¿Nombre de Jesús? Por ejemplo, a Jesús se le llama el Alfa y el Omega. Claro. El abogado. ¿Qué otro nombre tendrá? También se le llama el Sol de Justicia, la Rosa de Sarón, el Cordero de Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Uy, una cantidad tremenda. Muchos nombres. La piedra del ángulo, Amén. La consolación de Israel, consejero, el primero y el último, el Alfa y el Omega, ¿no? Amén. El primogénito de los muertos y sobre todo la creación, el gran sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia. Suma y sigue el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Sí. Pero hay algo precioso en todos los nombres. Todos los nombres ameritan estudiarlos, disfrutarlos, leerlos, meditarlos. Pero hay algo tan hermoso, tan cautivador y tan íntimo en la expresión yo soy el buen pastor. Esta expresión yo soy el buen pastor ya se venía gestando siglos atrás. Antes que el Mesías llegara, o sea, Jesús, en el Antiguo Testamento ya se nos había predicho que Él pastorearía a su pueblo. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Ezequiel 34, versículo 23. Dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ya se estaba planeando este nombre
glorioso nombre que vendría a ser el mismo Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor, levantaré sobre ellas a un pastor, las apacentará. Amén. A mi siervo David. Bueno, ahí se está refiriendo a la descendencia del rey David, y le será por pastor. Miqueas también profetizó sobre el Mesías. ¿Qué dice Miqueas? Capítulo 5, versículo 4. Miqueas, capítulo 5, versículo 4. Y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Qué hermoso. El Señor ya en su palabra, en el Antiguo Testamento, siglos antes, ya estaba diciendo que uno de los nombres preciosos de Jesús sería pastor, el Amén. pastor. El mismo Señor Jesucristo citó a Zacarías 13:7, prediciendo que los discípulos lo abandonarían cuando lo arrestaran, en Mateo 26:31. Mateo 26:31. Haciendo referencia al Antiguo Testamento. Así es. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aún en esos detalles fue tan exacta la figura del pastor y de las profecías que se cumplieron en Jesús. Y la verdad que podríamos seguir dando más pasajes, pero no vamos a abundar, y usted espero que también en la casa siga estudiando, le abra el apetito acerca de este tema. El apóstol Pedro describe a Jesús como el pastor de las almas de los creyentes, en 1 Pedro 2:25, y después en el 5:4, 1 Pedro 5:4, habla como el príncipe de los pastores. Sí, así es. El escritor a los Hebreos cerró su epístola con una bendición. Esto es precioso. Hebreos 13, 20 y 21. La vamos a leer porque es preciosa. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se le llama aquí el gran pastor de las ovejas. Jesucristo nuestro Señor. Incluso ya tanto en el libro de Apocalipsis, cerrando la escritura, la profecía, incluso aún más allá de esta vida física, se nos dice que Jesús seguirá pastoreando por la eternidad a su pueblo. Apocalipsis, capítulo 7, verso 17. Apocalipsis 7, 17. Dice la palabra del Señor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Podríamos hacer incluso un paralelo entre el Salmo 23 y sí, Apocalipsis 7, hablando acerca de que el pastoreo va más allá incluso que nuestra misma muerte. Cuando estemos en gloria, seguiremos siendo pastoreados con ternura y seremos consolados por todas las cosas que pasamos en esta tierra. El Señor nos pastoreará. Y hace un juego, ¿no? Porque dice que nos pastoreará. ¿Quién nos pastoreará? El Cordero. El Cordero. Qué interesante cómo juega con estas imágenes ahí Juan, la revelación en Apocalipsis. Por lo tanto, la figura del pastor no es antojadiza. Ya se venía gestando siglos antes. El Señor ocupa esta expresión con una expresión íntima, incluso en el ejemplo que le pone a David cuando David peca, ¿no es cierto?, con adulterio y asesinato. Natán va a confrontar a David y le cuenta la historia de este hombre pobre que tenía una sola corderita.
y que era como su hija, que estaba en su regazo y la regaloneaba, la cuidaba, y un hombre rico que vivía cerca tenía muchas ovejas y ganado, y viene un visitante y él, en vez de matar a uno de sus animales, va y le quita la ovejita a este hombre y la mata y la come con sus amigos. Se encoleriza David y dice: ese hombre es digno de muerte. Bueno, ese hombre eres tú, David. Y ahí cae absolutamente la hipocresía, la máscara que tenía en ese momento por el pecado el rey David. Pero nos presenta esta figura, ¿no?, de este hombre pobre que tenía una corderita y que la cuidaba, que la tenía como hija, hablando de la relación que muchos pastores también tenían con sus ovejas, que se transformaban tantas horas, tanto tiempo compartiendo con ellas, le ponían nombres incluso a sus ovejas. Por lo tanto, cuando dice que les pone por nombre y las conoce por nombre y su voz las conocen, eso eran cosas de la vida cotidiana sedada en ese tiempo. Por lo tanto, la figura tierna, cuando Jesús dice: yo soy el... pero agrega: yo soy el buen pastor. No cualquier pastor, sino yo soy el buen pastor. Yo soy la primera parte que ya le hemos comentado, ¿no?, acerca de que Él es el yo soy, el Mesías prometido, Dios mismo. Pero también agrega: yo soy el buen pastor. En el griego, buen o el buen se refiere a belleza y bondad. Es decir, también se podría llamar el precioso y bondadoso pastor. No solamente buen en el sentido moral, sino que incluso hasta estético. Es hermoso este pastor. Es un pastor precioso, amoroso, tierno, bondadoso. Es que el buen pastor es hermoso para sus ovejas. Es cautivador. Es lo mejor que le podría pasar a una oveja, tener a ese buen pastor. ¿Y no es acaso que así también nosotros adoramos a nuestro Señor? Y le decimos: Señor, tú eres hermoso, tú eres bello. Le decimos palabras de amor: Señor, te amo. Señor, eres todo para mí. Cuando entramos en adoración, cuando no solamente le reconocemos lo que hace, sino que lo que Él es, hay belleza en Él. Hay hermosura en su preocupación, en su ternura para nosotros. Le adoramos y podemos cantar de su bondad, de su atención, de su pastoreo, de su preocupación, de su ocupación, que nos llena de amor también hacia Él, el buen pastor. Así que dice: yo soy el buen pastor. No cualquier pastor, sino el buen pastor. Pero sigue hablando el versículo 11, la parte B. ¿Qué más dice? El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí sigue hablando que no es solamente el buen pastor a secas, sino que expresa que, aparte de la bondad y la ternura y la belleza que las ovejas ven en ese pastor tan amoroso, el buen pastor, ama. Y ese amor no es de palabra. Ese amor se demuestra con hechos. Ese amor se expresa con actitudes. El buen pastor ama. El buen pastor cuida. Amén. El buen pastor compromete su vida. ¿No son acaso también válido también para nosotros como padres, como esposos? Que cuando decimos amar al hijo, a la hija, a quien le decimos, le expresamos nuestro amor, ese amor se expresa no solo con palabras, sino que en gestos, en actitudes, en actos, en cuidado, en compromiso. No sacamos nada con decir palabras hermosas si no hay verdad detrás en la vida. Pero el Señor no solo dice que nos ama, no solo nos dice que es buen pastor, sino que Él da su vida por las ovejas. Él compromete su vida, Él muere por sus ovejas. Solo nuestro Señor Jesucristo dio su vida
por nosotros, por su pueblo, por todo aquel que se arrepienta y le reconozca como Señor y Salvador. De hecho, Él nos compró a precio de sangre. Por eso es que somos tan valiosos. Cada vida es tan valiosa. ¿Cuánto valemos para el mundo? Muchas veces por el título, por las cosas, por el estatus, la gente nos da cierta importancia. Por la apariencia. Pero nuestra valía es, valga la redundancia, evaluada por la sangre de Jesús. Nuestra vida le costó al Señor su propia vida, su propia sangre. Somos valiosos. Es posible que alguna persona hoy día esté con la autoestima tan baja por 1000 situaciones que le ha tocado pasar. Pero hoy día queremos decirte, amada, amado, hermano, amigo, amiga, no importa cuál haya sido tu pasado, cuál haya sido tu error, tu pecado, Cristo dio su vida por ti. No importa lo que digan otros, no importa, quizás quedamos marcados por cosas que hicimos en el pasado y la gente nos sigue relacionando con aquello, aunque hayamos cambiado. Pero para la gente seguimos teniendo el título de algo que nos achacan porque realmente fuimos en el pasado algo o hicimos algo. Pero tú no eres lo que dicen los demás de ti. Tú no eres lo que dicen los demás de ti. Tú no eres lo que hiciste en tu pasado. Tú eres lo que Dios dice de ti. Amén. Y si tú crees en Cristo, el Señor incluso te cambia el nombre. Nos cambia el nombre y dice, regocijaos no por los dones, no por las cosas grandiosas que pueden hacer poderosas en mi nombre, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén, amén. Es decir, el Señor da su vida y nos cambia la historia. Es verdad, en el pasado hicimos cosas que hoy día nos avergonzamos. Es verdad, quizás tenemos una historia muy triste, un oscuro pasado, como se dice, pero hoy día el Señor ilumina nuestra vida. Por eso creamos en Él, sigámosle, obedezcámosle, amémosle como ovejas que siguen a su buen pastor. Por lo tanto, qué importante es saber que Dios, a través de Jesucristo, dio su vida por nosotros. El verso 12, ¿qué dice? Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Más el asalariado. Aquí pareciera que tiene una connotación negativa el asalariado, y el asalariado significa el que recibe un salario. Aquí el problema no es tanto si recibe o no un salario, porque hay que ser justos en esto, ¿no? Cuando un hacendado tenía muchas ovejas, él no podía atenderlas, así que contrataba pastores, contrataba personas para que cuidaran sus rediles, sus rebaños. Así que aquí el asalariado tiene la connotación negativa. ¿En qué sentido? En que como no son de él, en realidad solo está haciendo un trabajo por la paga. Ese es el sentido. No está malo recibir un trabajo, claro, un sueldo por el trabajo, pero aquí la connotación es que simplemente no hay un compromiso. Ese es el punto. No hay compromiso. Solamente cumple las horas a las cuales se le contrató y punto. Y nada más. Y aquí yo creo que debemos tener una autocrítica. ¿Amamos realmente al Señor? ¿O estamos pendientes cuando estamos en el templo, pendiente a qué hora termina este culto? Porque da la expresión de que es una soberana lata estar... ya se está alargando el pastor, ya se está... pues están cantando mucho. No hallamos la hora de salir disparados. Me encanta cuando en las congregaciones ocurre este fenómeno. No sé si, me imagino que sí, que pasará en muchas partes. Termina el culto y la gente no se va. Se quedan conversando, se quedan compartiendo
Se quedan ahí disfrutando esos minutos que en la semana no se puede tener porque cada uno tiene sus cosas, su trabajo, sus quehaceres. Y me encanta, de repente aquí con Patricia, con mi esposa, nos quedamos esperando que los hermanos se retiren, pero pasan largos minutos y todos ahí compartiendo. Es hermoso ver. Nuestra relación con el Señor es como si fuéramos asalariados que queremos cumplir ritos. ¿Queremos cumplir por cumplir o hay un disfrute? Porque el buen pastor, de quien son propias las ovejas, disfruta estar con sus ovejas. No es una lata, no es un trabajo forzado. Uno disfruta, es como estar en familia. Uno disfruta estar en familia. En esas reuniones familiares que recién hablábamos hace un ratito, que cuando uno está lejos y después tiene un tiempo para ir a compartir, faltan minutos. Ojalá se alargue el día para disfrutar lo que más se pueda, porque después hay que irse a donde vivimos y se nos acaba el tiempo. Y uno valora tanto ese tiempo en familia. Este asalariado, por el contexto que Jesús está hablando, es alguien que no disfruta de estar con las ovejas, que no hay un compromiso, que no es el dueño, no son propias. Y cuando ve venir el peligro, simplemente las deja, huye, no las defiende. ¿Qué diferencia es el buen pastor con estos pastores asalariados o falsos? Hay palabras muy duras en el Antiguo Testamento acerca de los pastores malos o falsos pastores. ¿Qué dice Isaías 56:11? Isaías 56:11. 56:11 dice, y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Uy, qué fuerte estas palabras cuando uno lee. Es muy fuerte. ¿Qué dice Jeremías 23:1 y 2? Jeremías 23:1 y 2. Ay de los pastores, estos son los ay de Jeremías. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Dios, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y hay otros pasajes más, por ejemplo, hay otro que aparece, que es más extenso, Ezequiel 34, verso 2 al 5, dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y de los pastores así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortaleciste las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Estos pasajes que son muy duros, fueron palabras necesarias en su época y las siguen siendo para hoy día, pero en el contexto antiguo el Señor fue muy duro con los reyes y los sacerdotes y los profetas de su pueblo en ese tiempo que no supieron apacentar a su pueblo. El Señor fue muy duro cuando los reyes solo se preocupaban de su riqueza, de su estatus y no se preocupaban de cuidar a su pueblo. O sacerdotes que solo velaban por sus propios intereses, como los hijos de Elí. Y muchos otros sacerdotes que en el libro de Malaquías también le reclama al Señor, le dice, a ver, presenten ese animal a vuestro rey a ver si se va a agradar, porque me ofrecen el animal ciego, cojo, enfermo. Hoy día
a los que tenemos la alta responsabilidad de ser pastores de congregaciones, esta palabra también nos debe remecer el espíritu. Esta palabra también debe ser una alerta para pedir al Señor: Señor, haz, y usted, mi hermana, mi hermano, ore por sus pastores, porque el enemigo quiere destruir la vida de los pastores, porque sabe que cuando sean destruidos los pastores, se destruye también el redil. Y cada cierto tiempo hay escándalos en Chile y en el mundo. Y ocurre esta situación tan lamentable. Pero acá el Señor está diciendo que Él es el buen pastor. El asalariado, al que no se compromete con su vida, al que huye, no son propias y simplemente se va. ¿Qué diferencia hay con el buen pastor Jesús? Pero termina el verso 12 diciendo: y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El enemigo no tendrá misericordia. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En Primera de Pedro 5:8, un pasaje muy conocido, ¿no? En la versión NTV dice: estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, amadas ovejas del redil del Señor, amada iglesia, amadas familias, no juguemos con el enemigo, no juguemos con el pecado, nos destruirá. Así el enemigo, el lobo arrebata las ovejas. Y otro de los trabajos del enemigo, ya lo dijo ahí, que el enemigo no ha venido, el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. Pero el enemigo no solamente mata, destruye, sino que la dispersa. Aparece otra expresión del peligro que causan los lobos. Y si hoy día hay una situación, amada hermana María Soledad y quienes están en sintonía, ¿no es acaso que hay muchas y demasiadas ovejas dispersas en este tiempo, hermana María Soledad? Sí, así es, unas por un lado y otras por otro. Y es el testimonio lamentable que damos a conocer en cuanto a muchos testimonios que recibimos de personas que están dispersas, que desconfían de los pastores humanos, que desconfían de las iglesias, que están heridas, están absolutamente heridas. ¿Por qué? Porque alguien las escandalizó, porque alguien las hizo huir, quedaron heridos, resentidos, no desean regresar al redil, han pasado días, meses, años dispersadas las ovejas. Y aquí permíteme decirle a usted, mi hermana, mi hermano, si estás en esa condición, con todo amor, si nosotros estamos dispersos y ha pasado el tiempo, lo que estamos permitiendo es seguirle el juego al enemigo. Llegó el tiempo en que regreses al redil. Llegó el tiempo de perdonar a ese pastor que te dañó, a esa iglesia que te hirió, o arrepentirte del pecado cometido por otros o por uno mismo. Esto es tan importante porque el Señor está diciendo que el lobo es quien dispersa las ovejas, no es el pastor, no es el buen pastor. El buen pastor llama a sus ovejas, y de hecho así lo dice en el verso 14, ¿qué dice el verso 14? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Terminamos con esto. Los privilegios de ser ovejas de Jesús. Hay privilegios, maravillosos privilegios de ser ovejas de Jesús. Anoté 4, de seguro hay más, usted puede buscar otras, pero anoté 4. Primer privilegio, saber que somos
de Él. Amén. Dice, yo soy el buen pastor, conozco mis sentido de pertenencia, ¿no? Mis ovejas. El primer privilegio es saber que somos de Jesús. Saber que somos de Él. Segundo privilegio, sabernos amados. Amén. Si este buen pastor incluso da su vida por nosotros, esa sensación de sentirnos amados, protegidos, cuidados, ¿no le parece que es un gran privilegio tener a este buen pastor como nuestro pastor? Pero termina el verso diciendo, ¿cómo termina? Y las mías me conocen. Y este privilegio es un privilegio que tenemos que ejercitar disciplinadamente. Tener perfecta comunión con nuestro pastor Jesús. Él nos conoce, sí. Sabe dónde vivimos, sabe quiénes somos, sabe nuestro nombre, sabe nuestro historial y sabe nuestra cantidad de pecados y aún así murió por nosotros. Sí. Nos salvó. ¿No le parece maravilloso? Bendito Dios. Que conociéndonos como somos nos sigue amando. ¡Oh, qué tremendo! Pero acá dice que las mías me conocen. Esto habla de que este conocimiento debe ser mutuo. Nosotros debemos conocer a nuestro pastor. Y solamente podemos conocerle cuando tenemos perfecta comunión. Cuando pasamos tiempo. Qué privilegio el de Juan. Este discípulo regalón que era el cordero regalón, pareciera que era jovencito y se ponía al pecho del Señor Jesús, tenía tanta esa intimidad, ese cariño, ese respeto, había establecido esa comunión con su Señor. Y esto es algo que nosotros también podemos practicar, podemos acercarnos un poco más a nuestro pastor, no como religión, no como el cumplir, no el como, tengo que ir, tengo que hacer, tengo que orar, tengo que leer la Biblia. Cuando es una carga, entonces cero disfrute. La vida cristiana es para disfrutarla. Me impactaba ayer cuando hice un comentario después del tiempo que la hermana Charo y le decía que qué importante disfrutar en familia y que como pastor, cuando alguna familia me dice, pastor, este fin de semana vamos de paseo en familia, yo feliz, porque la vida cristiana no solo en el templo, sino que la vida cristiana y el traspasar la fe a los hijos se hace en el camping, en la playa, donde sea. Es decir, cuando nos transformamos en religiosos, y para muchas personas, al final ir a la iglesia en algún momento se ha transformado en una carga, no hay un disfrute. Disfrutemos de nuestros cultos al Señor. Cuando tengamos la oportunidad, vayamos y disfrutemos ese tiempo. Pero no solo en el templo, en nuestra vida cotidiana, aprendamos a tener comunión con nuestro Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. Y ese buen pastor, dice la palabra, da su vida por las ovejas. Si hoy día sientes que no estás disfrutando tu relación con el Señor, con tu pastor, dile, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero disfrutar este pastoreo. Señor, gracias por amarme como soy, por tenerme tanta paciencia, porque he sido rebelde tantas veces y todas esas veces me has ido a buscar, me has traído al redil y posiblemente hoy día alguno esté lejos y nuevamente el pastor, el buen pastor, te está diciendo, oveja, regresa, te estoy esperando, el Señor te está buscando, te está llamando. ¿Te dejarás cargar en los brazos del pastor? ¿O seguirás en tu lejanía y rebeldía? Yo soy el buen pastor.
Ese es nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y en este mismo capítulo, pastor, hay estos versículos, porque a veces andamos también confundidos con tantas situaciones, con tantas cosas que se oyen o se leen. El mismo Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos seguros en las manos de Él, del buen pastor. Gracias, Señor. Amén. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Oh, Padre, qué buen pastor, qué gran pastor tenemos. Solamente tenemos que dejarnos pastorear por Él cada día y así disfrutar sabiendo que tenemos buenos pastos, que nos llevará a aguas cristalinas y que Él prepara mesa, dice, delante de nosotros, delante de nuestros enemigos, para nosotros. Que sus misericordias nos seguirán cada día de nuestra vida y que nuestra vida está segura en las manos del buen pastor, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pedirte que si hay alguien en este momento que necesita urgentemente rendir su vida para ser pastoreado, que tiene la oportunidad de hacerlo, solamente abriendo su corazón para conocer al buen pastor. Oramos, Señor. Oramos a ti, Señor, para que podamos conocerte cada día. Sí, Señor. Un poquito más. Y no solo quedarnos, Señor, con lo que tú nos das, conocerte por lo que recibimos de ti, sino conocerte por lo que eres, Padre. Conocerte por lo que eres, Señor, nuestro buen Dios y Padre, y también el buen pastor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por esta tu palabra que viene a acercarnos un poquito más hoy, a acercarnos un poquito más a ti, para conocerte más. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor.